Ustedes saben, el eslogan de TEDx Montevideo es ideas que vale la pena divulgar. Y yo tengo una idea que vale la pena divulgar. De hecho, no es una idea mía, es una idea de este señor que ven aquí, que se llama Itzhak Adizes. Y si la tengo que resumir en una sola palabra, la palabra es escorbuto. Escorbuto es, no sé si ustedes la conocen, es una enfermedad bastante conocida en la época de Colón. Lo que le pasaba era a los marineros, se morían, digamos, iban en los barcos y después de un tiempo se morían, no sabían lo que pasaba. Mucho tiempo después la ciencia descubrió que el problema de escorbuto en realidad era una enfermedad muy grave para ellos porque se morían, pero era una enfermedad muy fácil de resolver porque lo único que le faltaba era vitamina C. Es decir, que si esos marineros hubieran chupado un limón, hubiera sido suficiente para arreglar el problema. La idea de Adizes dice lo mismo, es decir, por analogía, de la misma manera que los seres vivos necesitan de vitaminas para poder funcionar, las organizaciones también necesitan de vitaminas para poder funcionar. Si esas vitaminas no están funcionando, la organización muere y no entendemos muy bien por qué. Es decir, es lo mismo que le pasaba a los marineros de Colón, ¿de acuerdo? Así que yo lo que quería describir es un poco esa idea, cuáles son esas vitaminas. Y lo quería decir porque tengo una intención, digamos, no quiero decir de forma neutra, sino porque pienso que en Uruguay tenemos muchísimas confusiones alrededor de cómo funcionan las organizaciones. Y a partir de esas confusiones no conseguimos crear organizaciones de calidad. Así que lo que quiero es plantearle algunas de estas ideas con el único propósito de que empiecen a ver las organizaciones desde otro punto de vista. Van a ver que van a empezar a entender muchos de los problemas o las soluciones. Son bastante fáciles, como, digamos, no como chupar un limón, pero a veces son relativamente simples. Así que bueno, vamos a ver. Voy a empezar a recorrer algunas de las vitaminas y la primera de ellas es la vitamina P. Le voy a llamar de P porque es la vitamina de producir. Toda organización tiene que producir algo. Sobre todo, toda organización tiene que tener un propósito. Y acá va la primera de las confusiones. Si yo le preguntan a cualquiera de las personas en Uruguay cuál es el propósito de una organización, vamos a suponer, no sé, una organización con fines de lucro, una farmacia, y le preguntamos al dueño cuál es el propósito de la farmacia, lo que van a decir es ganar dinero. ¿De acuerdo? Y lo que dice Adizes es eso, que es una tremenda confusión, porque es la misma confusión que confundir en un partido de fútbol el tablero que da el resultado con el partido de fútbol en sí. Es decir, si yo soy un equipo de fútbol, mi propósito es hacer goles, más goles de los que me hacen. ¿De acuerdo? Y dado eso, voy a tener un resultado, que es un tablero que va a subir. ¿De acuerdo? De la misma manera, yo tengo un propósito en una organización, que es cumplir una satisfacción con algún cliente, digamos. La razón, por ejemplo, que el propósito de una farmacia no es ganar dinero, es que nadie va al farmacéutico y le dice, mire, señor, yo vengo hoy para que usted aumente sus lucros. Es decir, la gente va a la farmacia porque tiene un dolor de cabeza y quiere que el farmacéutico le dé una aspirina. Y si eso lo hace suficientemente bien, va a tener un lucro. Entonces, la primera confusión es, no podemos, si estuviéramos jugando un partido de fútbol, hay muchas empresas que lo que están haciendo es, en vez de dedicarse al proceso, que es tratar de hacer goles y que no le haga, se quedan mirando el tablero. Si estuviera mirando el tablero todo el tiempo, lo que me va a pasar es que me van a hacer goles. Es decir, va a ser exactamente lo contrario de lo que estoy esperando. Digamos, el tablero va a estar cada vez peor en vez de estar cada vez mejor. Así que, bueno, la vitamina P es la que produce cosas. Una organización, vamos a decir, que tiene vitamina P cuando vemos que hace cosas, que hace muchas cosas, hace muchas obras. Yo estuve buscando un poco en la historia del Uruguay, en qué momento nosotros tuvimos esa vitamina, en qué momento nosotros éramos bastante buenos en esa situación. Y miren, la década del 20 ha sido una década extraordinaria para eso, donde hicimos un montón de obras impresionantes. El Palacio Legislativo en 1925, el Palacio Salvo, el edificio más alto de Latinoamérica por muchísimos años, en 1928, la Rambla Sur, donde ganamos un montón de terreno al mar. Y también, por ejemplo, el Estadio Centenario de 1930. El Estadio Centenario es una cosa bastante interesante. Si a uno le preguntan, uno de los orgullos que tenemos del Estadio Centenario, dicen, el Estadio Centenario fue hecho en 6 meses. Y eso, alguien que se queda orgulloso de que fue algo en 6 meses, es alguien que tiene un sentido de la eficacia. Es decir, un sentido de, no dice, lo hicimos con poco dinero, o lo hicimos empleando tan pocos obreros, sino lo que dice es, lo hicimos en 6 meses. Eso es, entonces, un componente bien claro, que en esa época nosotros teníamos un fuerte componente de vitamina P. Podíamos hacer las cosas.
Ahora, no alcanza solo esa vitamina. Con esa vitamina, todo bien. Hice el Estadio Centenario y lo hicimos en 6 meses. Pero si me tuve que endeudar con medio planeta, entonces no fue buen negocio. Me falta una vitamina más para que esto sea razonable. Y la vitamina que le voy a llamar de A, que es la vitamina de administrar, que va hacia la eficiencia. Es decir, la vitamina P, yo quiero ser eficaz. Yo quiero hacer el Estadio Centenario. Con la vitamina A, yo lo que quiero hacer es eficiente. Lo que quiero hacerlo es con la mínima cantidad de recursos o con una cantidad de recursos razonables o cosas por el estilo. Y acá es otra de las confusiones enormes que tenemos en Uruguay respecto a lo que quiere decir administrar una empresa. En general se refiere al control. Yo voy a estar preocupado por los recursos que tiene la empresa y quiero de alguna manera controlarlos. El error es, nosotros pensamos, tenemos carreras de administración de empresas. Y la gente cuando empieza con eso tiene la noción de que el que va a administrar la empresa va a dirigir la empresa. Pero eso es un grave error, porque la gente que administra una empresa está preocupado de la administración de los recursos, pero no de la eficacia. Entonces lo que va a pasar, y eso va a ser claramente, si yo pongo un administrador a dirigir la empresa, cada vez que ustedes vean, en fulano de tal lo vamos a nombrar a la empresa porque es un gran administrador, lo que va a pasar es muy directo, se va a olvidar de los clientes. Porque no tiene ninguna intención, digamos, cuando uno se tiene una orientación a la eficiencia, no tiene para nada ninguna orientación a la eficacia. Entonces lo que va a pasar es que se olvida de los clientes. Es como si nosotros hubiéramos puesto a hacer el Estadio Centenario a un administrador, el tipo estaría muy contento porque lo hicimos con tanto dinero, ¿de acuerdo? Pero probablemente no hubiera estado inaugurado el día que lo necesitábamos, que era el real propósito del estadio, que era cuando comenzaba el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿De acuerdo? Así que bueno, hay que tener un poco cuidado con esta vitamina. Yo, pensando también en la historia del Uruguay, uno de los momentos donde tuvimos un muy buen A, digamos, donde la capacidad de administrar funcionó muy bien, es la época de los ingleses, cuando las empresas en Uruguay eran administradas por ingleses. Esta es una foto de un tranvía, de la inauguración del primer tranvía, y me contaba Breogán, por ejemplo, de que en los tranvías se notaba la disciplina, digamos, siempre todo funcionaba igual, la gente siempre estaba limpia, el reglamento siempre era el mismo, siempre era todo impecable. Eso es claramente una empresa que tiene un sentido de la eficiencia muy grande. Los ingleses en Uruguay tuvieron una evidencia directa que administraron, fueron muy eficientes en el uso de la administración de las empresas, es que alrededor de los frigoríficos de los ingleses siempre había una cancha de golf. Es decir, los tipos se podían dar el lujo de administrar una empresa y jugar a un deporte que les llevaba 5 horas por día. ¿De acuerdo? Es decir, esa es una clara demostración de que manejaban eficientemente la empresa. De cualquier manera, podríamos decir que eran muy eficaces, porque los trenes nos llevaban a todos lados, y eran muy eficientes, como ya lo vi. Pero, ¿qué pasó con los tranvías? No están más, ¿no es verdad? Se murieron. Se murieron porque le faltaba otra vitamina más. Se murieron porque le faltaba la vitamina E. La vitamina E es la vitamina de emprender. Y en el sentido que le quiero dar no es la capacidad de adaptarse al futuro, ¿de acuerdo? Es la capacidad de crear un futuro y arriesgarse a hacerlo. Ese es el ejemplo. Yo, buscando ejemplos en Uruguay, uno de los que se me ocurrió, en vez de buscar en la historia de Uruguay, bueno, plantear el ejemplo de un emprendedor que yo admiro mucho y que va a hablar dentro de un ratito, que es Pablo Brenner. Le digo, Pablo, mirá, te voy a mencionar en la charla de hoy. Me dice, bueno, qué bueno, no sé qué. Le digo, mandame una foto. Entonces me manda una foto y acá tengo la foto que me mandó Pablo Brenner. Así que bueno, pero ella mejor dado que me mandó esa foto, no voy a hablar tanto de Pablo Brenner y voy a hablar de esta persona de acá. ¿Ustedes saben quién es esta persona de acá? ¿Saben quién es? Bueno, un ejemplo de que casi nadie lo reconoció en la audiencia es que la poca importancia que le hemos dado en Uruguay a esta vitamina. Es decir, este señor es Francisco Piria, es la persona que hizo el emprendedor, para mí, el ejemplo más imponente de emprender en Uruguay y, digamos, un ejemplo que deberíamos seguir en todos lugares y, sin embargo, es relativamente poco conocido. ¿Por qué? Porque hasta ahora le habíamos dado poca importancia a esta vitamina. ¿Qué quiero decir que Piria fue un emprendedor? Miren, Piria fue un tipo que en el comienzo del 1900 dijo, el futuro del Uruguay es el turismo, ¿de acuerdo? Ahora es fácil decir que el futuro del Uruguay es un turismo, ¿no? Tenemos un ministerio, contamos cuántos argentinos, cuántos chilenos vienen, etcétera, etcétera.
Pero en la época de Piria, el tipo dijo, miren, el futuro del Uruguay es el turismo, y llevó a la gente a que disfrutara del turismo. La gente no hacía turismo. Ahora, ¿cómo llevaba Piria a la gente a disfrutar del turismo? La llevaba en un tren hasta Pan de Azúcar. Creo que demoraba unas 8 horas más o menos ir hasta Pan de Azúcar. De Pan de Azúcar después lo transportaba en carretas al lugar donde hoy es Piriápolis. ¿De acuerdo? Y creo que demoraba 4 horas más, yo qué sé, demoraba 10, 12 horas en llegar. Cuando llegaba, estaban en la playa y le decía a la gente, bueno, bárbaro, báñense. ¿De acuerdo? Pero la gente era muy pudorosa en esa época, se bañaba vestido. ¿De acuerdo? Y bueno, yo supongo que sería bastante incómodo. De cualquier manera la gente se bañaba y él los convencía de que el futuro era el turismo. ¿De acuerdo? Ahora, no solo se imaginó eso, sino que construyó cosas, hizo cosas para que eso pasara. ¿De acuerdo? Es decir, hizo el hotel, todas las obras de Piriápolis, incluso la ciudad tiene su nombre, ¿no? Así que bueno, ese es un gran ejemplo de la capacidad de emprender, la capacidad de no de adaptarse al futuro, imaginar un futuro y además arriesgarse a construir ese futuro. Ese fue Piria. Pero podríamos pensar, miren, vamos a ver el ejemplo de la Piria Company, no sé cómo se llamaba, pero vamos a suponer que se llamaba Piria Company. Vamos a suponer ese ejemplo. ¿Tenía vitamina P? Es decir, ¿tenía la capacidad de hacer cosas? Sí, digamos, tan capacidad tiene que todavía vamos al Hotel Argentino, todavía vemos su castillo, etcétera, etcétera. ¿Tenía vitamina A? Bueno, vamos a suponer que sí, digamos, razonablemente debe haber tenido. ¿Y tenía vitamina E? Sí, acabo de mostrar que es el ejemplo más importante en la historia del Uruguay de emprender, según mi punto de vista. Así que podemos decir, bueno, entonces la Piria Company hoy está en la compañía más importante de Uruguay, cotiza en el Nasdaq y es la compañía número 1 de Latinoamérica. ¿Es así? No está más. Digamos, la Piria Company no hay, se murió. ¿De qué se murió? Se murió de falta de una vitamina que se llama la vitamina I. La vitamina I, yo le voy a llamar de integrar. La vitamina I, de alguna manera, quiere decir la capacidad de suceder a sus fundadores. La historia de la Piria Company, que no sé cómo se llamaba, es bastante dramática y pone un ejemplo de lo que es una compañía que le falta integración. Un mes después de que se murió Piria, el capataz de la compañía, que era el gerente general, mató a uno de los hijos de Piria y se mató él. Es decir, que a veces hablamos, en esta compañía se están matando, bueno, esta era una compañía que se estaban matando, pero de verdad, se mataron, ¿de acuerdo? De hecho, la historia fue mucho más trágica porque después de eso siguió toda una serie de juicios durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, bueno, y nada quedó, ¿de acuerdo? Entonces lo que le faltaba era la capacidad de estar integrada, ¿no? Y la idea de ser integrada, lo podemos ver, un ejemplo para transmitirle qué quiere decir que una empresa está integrada, es la diferencia entre una organización mecánica y una organización orgánica. Los objetos mecánicos que nosotros conocemos, los autos, etcétera, las sillas, déjenme ver si tengo una acá, tienen un comportamiento mecánico. ¿Qué le quiero decir? Supónganse esta silla, tenemos esta silla acá, y esta silla tiene 4 patas, ¿de acuerdo? Cada pata cumple su función de pata, todo funciona bien, me puedo sentar, funciona perfectamente, están todos contentos y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y corto una pata? ¿De acuerdo? Es decir, yo corto la pata. Las otras patas lo que van a decir, y bueno, viejo, a mí me contrataron para pata trasera derecha. Dice, si la pata delantera izquierda no funciona, problema de la otra pata. Yo hice el concurso, yo acá cumplo, ¿no? Ahora, me siento y me caigo. ¿De acuerdo? Es decir, que deja de funcionar. Cada parte, cada componente cumple su función para exactamente lo que fue contratado, pero no hace absolutamente nada más. Si algo pasa, cae todo el sistema. Esos son los problemas de los comportamientos de las organizaciones mecánicas. El cuerpo humano, por ejemplo, es una organización muchísimo más sofisticada. El ejemplo más claro es la relación entre el esófago y el estómago. Si yo, por algún problema grave, a alguien hay que amputarle el estómago, el esófago cumple la función del estómago. No es tan bien estómago como el estómago, ¿de acuerdo? Es decir, no puede comer más papa frita, milanesa, huevo frito, nada de eso, ¿de acuerdo? Pero la persona no se muere. Es decir, el esófago hace la función de estómago lo mejor que puede, ¿de acuerdo? Es decir, que de alguna manera el tipo dice, sí, yo entré por el concurso de esófago, ¿viste? Pero siente de que el estómago no estaba más, entonces siente de alguna manera que tiene que hacer algo por esa organización, para que el organismo siga viviendo, digamos, totalmente diferente de la pata. Así que bueno, ese es
P, A, E y I eran las vitaminas que les quería contar hoy. Pero el punto es, traté de mostrarles que a lo largo de la historia... Ah, perdón, una cosa importante. ¿Quién introdujo fuertemente esta vitamina en Uruguay? Este señor, ¿saben quién es? No es Miguel Bresner, no me digan eso. Este señor es José Pedro Varela. Todavía esta frase, típicamente I, me sigue poniendo los pelos de punta. Dice, los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela a la que concurrían haciendo uso de un mismo derecho, se acostumbran a considerarse iguales. Yo creo que esta es una idea que vale la pena divulgar, ¿de acuerdo? Pero el problema es que para divulgarla me quedó un poco larga. Si la quieren divulgar por SMS o por Twitter, acá la tengo en formato que entra en 140 caracteres. Ahí no hay problema. De cualquier manera, miren, la pregunta es ¿qué hacer ahora? ¿Qué vitamina necesitamos ahora? Bueno, lo que yo vengo a decirles es, nosotros en Uruguay lo que más necesitamos ahora es la vitamina E, ¿de acuerdo? La vitamina de emprender. El éxito de TEDx Montevideo y todos los TEDx en el mundo es porque lo que estamos de alguna manera, pueden ver esto como un lugar donde nos estamos dando una inyección de vitamina E, ¿de acuerdo? Ahora hay un problema con la vitamina E. Tiene dos problemas importantes, ¿de acuerdo? El primero que es una vitamina que le cuesta mucho crecer, ¿de acuerdo? Pero uno podría decir, ¿por qué? Bueno, mire, por esta frase de acá. Todas las buenas ideas tienen una infancia solitaria, ¿de acuerdo? Ustedes fíjense en todas las ideas de Uruguay que tuvieron éxito cuando las vieron la primera vez y no les parecieron una locura, digamos. Yo me acuerdo la primera vez que salió la unidad coronaria móvil, el shopping center, el plan Ceibal, digamos, eran todas cosas que tuvieron una infancia solitaria. Es decir, cuanto más original es la idea, cuanto más le pregunto a la gente, peores consejos me va a dar. Las ideas locas tienen que ser probadas porque la mayor parte va a considerar que no valen, digamos que no importan. Así que el primer componente es tenemos que tener mentalidad abierta, a pesar de que la idea nos parece que no va a funcionar, quizás funcione. Pero hay otro componente más importante, que es la otra vitamina, la vitamina A, de alguna manera compite para matar. La vitamina A, ¿se acuerdan? Era la de administrar, la de controlar. Lo que quiere hacer la vitamina A es seguir un programa, seguir un reglamento, seguir un código. Y lo que quiere hacer la vitamina E es quebrarlo, hacer todo diferente. Por lo tanto, ellos siempre van a chocar, ¿de acuerdo? Ahora, le decía, la vitamina E le cuesta crecer, pero la vitamina A es al revés, crece sola. Si quieren ver un ejemplo de que crece sola, les traje esta gráfica. ¿Saben lo que es esta gráfica? La cantidad de letras que tiene las constituciones en Uruguay, ¿de acuerdo? Es decir, estuvimos casi un siglo con 60.000 letras, más o menos con 60.000 letras anduvimos casi un siglo, hasta que dijimos, vamos a mejorarlo un poquito, ¿no? Y ahí no hemos parado de subir. Hay un plano ahí que queda plano en algún momento, por eso es porque le dimos unas vacaciones en la década del 70. Pero si no hubiera seguido creciendo. Si quieren ganar una apuesta fácil, apuesten a algún amigo una botella de whisky que la próxima pasa las 300.000 letras, no le pueden errar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esta vitamina crece, digamos? ¿Por qué crece? Bueno, miren, lo que pasa es que no hay... la gente que tiene una orientación a eso tiene muchísima vocación por ser preciso. Adices cuenta una vez que dice que venía volando por el Amazonas con el jefe de auditores de una gran empresa de auditoría, viene mirando el Amazonas y Adices le dice, miren qué bonito es el Amazonas. Y el jefe de auditores le dice, sí, más bonito es si usted sabe que el Amazonas tiene 3 millones de años y 6 meses. Y Adices le dice, 3 millones de años y 6 meses, ¿cómo sabe eso? Dice, muy fácil. Dice, hace 6 meses me dijeron que tenía 3 millones de años. Uno podría decir, bueno, eso es un chiste, una exageración, lo estoy poniendo para hacer cosas ridículas. Vean lo que se publicó hace unos días en Uruguay. El FMI hizo un estudio sobre el futuro del Uruguay, pero el FMI quiere ser preciso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Estudió el Uruguay y llegó a la conclusión de que el PBI de Uruguay va a crecer en los próximos 6 años 38.4%. Es decir, están precisamente equivocados. Así que lo que les quiero decir es, nosotros lo que tenemos que luchar es por la vitamina E. Para eso tenemos que tratar de convencer a la gente que deje de estar precisamente equivocado para estar aproximadamente correcto. ¿De acuerdo? Así que, de alguna manera, lo que le quería dejar hoy es, miren, a mí no me gusta la burocracia. La burocracia tampoco gusta de mí, ¿no? Cada vez que hago un trámite siempre me falta algo. Pero
Pero a mí no me gusta la burocracia no porque me resulte molesta. A mí no me gusta la burocracia porque es el factor que si lo dejamos crecer, mata a las organizaciones. Y a mí me gustan las organizaciones. Muchas gracias.